Buenas noches. Vamos a esperar a que las demás personas se conecten. Hoy vamos a hablar sobre los factores asociados a el empeoramiento o el aumento de la severidad en el autismo. ¿Listo? Vamos a dar unos 2 minuticos y empezamos. Mientras tanto, les voy comentando para los que no están informados al respecto de dónde surge estos chats y estas reuniones en vivo. Estas reuniones en vivo hacen parte de la Escuela de Formación para Padres que se creó, como que se creó buscando empoderar a las diferentes familias que se encuentran, que tienen niños o que tienen adolescentes que se encuentran dentro del espectro autista. La intención de estas charlas es lograr que entiendan y adquieran conocimientos muy importantes sobre qué es lo que pasa en sus hijos y lo más importante de cómo se puede tratar y cómo se pueden llegar a lograr mejorías. Yo soy madre de un niño con autismo, estoy también dentro del espectro y además de eso soy médica y me he dedicado a especializarme dentro de este tema del autismo. Entonces, les voy comentando mientras que se unen los demás papitos cuál es la razón de este grupo. ¿Qué he logrado? Mi chiquito tiene 6 años. Mi chiquito tiene, creo que en algún momento tuvo o he tenido que chulear cada una de los diferentes, factores de severidad y los he tenido que tratar. Por eso, era extremadamente severo. Era, con todo el cariño del mundo, era una matita, ¿sí? Se desconectó totalmente después de que alcanzó a cantar, alcanzó a hablar, alcanzó a hacer muchas cosas y tuvo una mirada con un contacto visual divino, una sonrisa espectacular, jugaba y se escondía así como el muy hacía "Peekaboo". Y después tuvo el retroceso severísimo, y quedó totalmente desconectado del planeta. Eso fue cuando tenía 3 años. A la fecha de hoy, bueno, tenía 2 años y medio. A la fecha de hoy tiene 6 años y la progresión y la mejoría ha sido infinita. Tiene contacto visual clarísimo, tiene una intención comunicativa hermosa, ya está empezando a hablar otra vez, por fin está controlando esfínteres, está jugando con los demás niños, está persiguiendo a los compañeritos del jardín con esos sprays y se los llenan de agua para que él juegue, pero entonces los está persiguiendo para mojarlos y los persigue así riéndose, siendo consciente que lo está haciendo de malo, pero eso es maravilloso, eso es una interacción maravillosa. Entonces, ¿cómo se han logrado esos avances? Esos avances se han logrado chuleando cada uno de los ítems de los que vamos a hablar hoy. La idea es que en su momento hablemos de cada uno de los ítems por aparte, porque cada ítem da para una charla. Entonces, son las cosas que tienen que tener en cuenta, y que tienen que chulear una a una. De hecho, se me acaba de venir a la cabeza uno que no había puesto. Sí. Entonces, tienen que chulear cada una de esas y decir, ya lo revisé, lo tiene, no lo tiene. Ya lo revisé, lo tiene, no lo tiene. Todas no se pueden tratar al mismo tiempo, pero hay muchas que sí se pueden tratar en paralelo. Entonces, la idea es que las que se puedan tratar en paralelo se traten en paralelo y las que no eh, se van mirando en su debido momento. Es como una casa que está totalmente demolida y además de eso, además de que está en ruinas, también está muy sucia y la llenaron de basura y tiene infestación de ratas, cucarachas y de todo.
Y para poder restaurar esa casa y volverla a ser una casa funcional y hermosa, pues hay algunos pasos que hay que hacer y hay que empezar por limpiar, por sacar todo el mugre, sacar toda la basura que se tenga, sacar todas las ratas, cucarachas, hormigas, palomas y demás que tenga la casa y después de eso sí se empieza a reconstruir desde los cimientos y desde el servicio de alcantarillado y luz y después empiezan ya a hacer las paredes correspondientes y por último el techo. Pero tú puedes ir haciendo muchas cosas al mismo tiempo que vas organizando nuevamente, restaurando el baño, puedes restaurar al mismo tiempo la cocina, puedes poner determinadas paredes, ¿sí? Entonces hay cosas que se pueden ir haciendo al mismo tiempo, lo mismo son nuestros chiquitos. Tenemos que chequear todos y empezar a trabajar uno a uno, algunos al tiempo, otros sí en diferentes tiempos se pueden hacer. Entonces, dentro de lo que vamos a mirar en este momento, vamos a empezar por el listado. Estos son los factores que aumentan la severidad del autismo, ¿sí? Entre más factores tú chulees y veas que tiene mal tu hijo, quiere decir que ese chiquito va a ser más difícil, pues hay mucho más que trabajarle para lograrle mejorías. Yo no estoy diciendo con esto que el niño se cure, porque nosotros los autistas no nos curamos. Nosotros los autistas mejoramos algunos aspectos de nuestra calidad de vida, pero nunca vamos a dejar de ser quien somos, pero sí hay cositas que se pueden arreglar. Así como las personas neurotípicas se puede mejorar su calidad de vida tratándole la hipertensión arterial, la diabetes, un problema de rodilla. A nosotros nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida mejorando estos ítems y va a hacer que el niño se esté más presente, esté más funcional, vaya mejorando funcionalidad y su cuerpo vaya funcionando más. Esto es como una red que se entreteje, cada una de estas afecta a las otras, ¿sí? No es que no tengan relación lo uno con lo otro, no. Y de hecho se va convirtiendo como una bola de nieve, ¿sí? Porque cuando se daña una, daña la otra y se daña la otra. Entonces puede llegar a tener un efecto de bola de nieve y de círculo vicioso y que tienes que buscar por dónde quebrarlo, por dónde romper ese círculo vicioso. Pero lo que te digo es como una araña, una telaraña entretejida entre sí, es una red. Cada uno tiene que ver con el otro y cuando uno mueve una cosa, la otra también se altera, a bien o a mal, ¿sí? Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta que cuando se traten hay que estar pendiente de las crisis curativas. Las crisis curativas se tienen que mirar como una bendición. Sé que es muy difícil ver como una bendición que el hijo de uno está peor que cuando empezó el tratamiento, pero estas crisis curativas son una bendición porque nos permiten ver cosas que no habíamos visto que estaban mal. Cuando hace una crisis curativa, dependiendo de la sintomatología que se vea en esas crisis curativas, uno puede decir, mira, en este momento no nos habíamos dado cuenta que el hígado estaba sobrecargado y necesitaba apoyo, pero con esta crisis curativa lo acabamos de ver. O mira, no era perceptible que tenía una cándida escondida y con esta crisis la acabamos de ver. O mira, es evidente que los neurotransmisores están desajustados, pero pues no era tan evidente hasta que nosotros movimos esto y pudimos ver que el metabolismo de los neurotransmisores necesita un apoyo. Entonces, esas crisis curativas nos muestran qué es lo que necesita apoyo y qué es en lo que hay que trabajar. Por eso es muy importante siempre estar de la mano de alguien que sepa de esto, para que cuando ustedes empiecen a mover y a arreglar, sepan hacerlo. Así como uno no reconstruye una casa sin un ingeniero, sin un arquitecto o por lo menos alguien que sepa un poco de construcción,
de la misma manera uno no reconstruye o intenta ayudar a recuperar y a sanar a un niño sin un médico que conozca el tema que te pueda colaborar, porque puede pasar como con la casa, que no sepas poner bien los ladrillos y se te desbarate por la mitad del camino. Entonces es importante saber más que hay que tratar, cómo se trata adecuadamente y tener a alguien que te apoye y te ayude en el momento en que algo pase. En ese momento que algo pase, debes tener a quien decirle, mira, no está durmiendo, mira, se puso agresivo, mira, se está riendo como si estuviera borracho, mira, se está cogiendo sus partes íntimas y eso no lo hacía antes. Mira que se está despertando a las 3 de la mañana o mira que está saltando como por todas partes como un conejo. Entonces, esas cosas hay que saber manejarlas y manejarlas y saberlas tratar. Entonces, vamos a empezar. Hoy solamente voy a nombrar cuáles son, ¿sí? Cuáles son los factores que a mi criterio, con lo que he visto y he tenido que tratar con mi hijo y que he estudiado de toda la literatura y de todo lo que he tenido que estudiar, son fundamentales para poder ajustar a mejorar y mejorar la calidad de vida y hacer que sean más funcionales y que avancen más en estos chiquitos. ¿Listo? Entonces, una de las principales y que no la anoté dentro de mi listado que iba a decir hoy para que no se me olvide, voy a decir las dos iniciales que tengo que anotar para después ponerlas acá en la red, la maraña que tengo que dibujar. Entonces, el, el metabolismo y todo el proceso de los neurotransmisores. Entonces, sobre todo neurotransmisores, llámese dopamina, serotonina y GABA. ¿M? Entonces, el metabolismo y la producción y regulación de neurotransmisores, dopamina, serotonina, GABA y demás, sea el adecuado. Porque muchas veces está alterado o que lo esté alterando una sustancia exógena, como puede llegar a ser el 4-cresol que produce el Clostridium difficile, ¿sí? La otra importante son los bajos niveles de vitamina D, ¿sí? En ese sentido, esas dos están incluidas dentro de lo que llamaríamos la metilación de ADN, ¿sí? Que es la configuración de como que nosotros fuéramos como una fábrica y cada máquina viene configurada de una forma específica, necesita un tipo de gasolina específico, de aceite específico. Entonces, saber qué tipo se necesita, porque muchos niños no absorben las vitaminas y los minerales, sobre todo las vitaminas, en la forma en que vienen en los alimentos, sino que necesitan que se las entreguen como masticaditas, ¿sí? Así como un pingüinito, que como un pingüinito bebé, que la mamá le medio digiera el pescado y que se lo devuelva. Algo así, necesitan digeriditas un poco algunas vitaminas, que es decir, la forma metabólica diferente. Por ejemplo, la vitamina B12, muchos niños no toleran una metilcobalamina, mucho menos una cianocobalamina y la necesitan en la forma más digerida, que viene a ser la adenosylcobalamina. Entonces, los otros factores que nos empeoran la severidad es la disbiosis tanto bacteriana como de hongos, con la respectiva permeabilidad intestinal que viene, con la que viene, ¿sí? Llámese hongos cándida y diferentes tipos de hongos dentro del equilibrio del intestino, al igual que la alteración que se tiene por los parásitos. Con esto también está ligada la hipocloridia. La hipocloridia nos va a fortalecer la disbiosis, que es la hipocloridia, que el estómago no es tan ácido como debería estar. ¿Lista? Otro de los factores importantes es la susceptibilidad que se tiene al daño por estimulación exógena del sistema inmune.
También está la acumulación de oxalatos. Esta acumulación de oxalatos puede ser por 3 vías. Puede ser por un aumento metabólico, porque ya el cuerpo como tal tiene unos procesos que producen oxalatos por los alimentos y la ingesta de alimentos ricos en oxalatos, o también puede ser por la producción de exceso de cándida. La cándida produce oxalatos. Cuando hay muchos oxalatos elevados, miren, una cándida. Entonces, cuando se mueven, por ejemplo, cuando se tratan a los niños, se les trata la cándida y les da dolor de cabeza, muchas veces ese dolor de cabeza puede ser por los oxalatos, no solo por los metales, no solo, sino que, y muchas veces esa irritabilidad que le ven en el niño no es una simple irritabilidad. Muchas veces tienen unos dolores de cabeza severísimos y no tienen cómo explicarlos y cómo decirlos. Entonces hay que saber diagnosticar esos dolores de cabeza. Hay algunos niños que pueden cogerse la cabeza como tal, o la otra es que veas al niño que está como un búho, que tú le ves las pupilas así súper, súper, súper dilatadas y ahí puedes empezar a pensar en un posible dolor de cabeza. También dentro de los factores que hay que nos aumentan la severidad y nos disminuye la funcionalidad de nuestros chiquitos está la detoxificación inadecuada, es decir, que el hígado no tiene la capacidad de detoxificar y que cada una de las células por sí mismas que funcionan como una casa independiente, como una fábrica independiente, tampoco lo pueden hacer. Entonces no es solo a nivel del hígado, es a nivel de la célula también, de cada una de las células que tengan la posibilidad de deshacerse de los desechos y de los metales y de los diferentes desechos metabólicos. Nosotros tenemos desechos metabólicos que son tóxicos, como por ejemplo el amonio. Sí, el amonio lo producen cada una de las células. Cada una de las células es como una máquina que produce desechos para funcionar, como todos. Es un mini yo en chiquitico. Algo así, funciona así la célula. Entonces el cuerpo tiene que estar listo para poder sacar los desechos de vivir de la célula y también las cosas básicas para que pueda vivir bien. Así como a ti como ser humano te tienen que dar los alimentos necesarios para sobrevivir y no morirte tú completo como ser humano, la célula le pasa lo mismo. La célula necesita también que le lleguen las sustancias hasta allá para que pueda hacer todos sus procesos de manera adecuada. El otro factor del que hay que aumenta la severidad del daño y nos disminuye la funcionalidad de nuestros chiquitos son los tóxicos ambientales. Tóxicos ambientales, llámense pesticidas, herbicidas, los que hay en el agua de los acueductos de las aguas tratadas, los que hay en el aire, los que hay en los plásticos, los que hay en la botella de agua que te tomas, o en el empaque donde le metes la comida, o en el aluminio del sartén que estás usando, o peor aún, en el teflón del sartén que estás usando. Ese tipo de tóxicos, que son cosas que tenemos día a día y no somos conscientes. ¿Mm? Otro de los factores importantes son las intolerancias por IgE. Las intolerancias por IgE son alergias. Puedes tener alergias ambientales y alergias a los alimentos. Alergias ambientales es alergia al polen, alergia al pasto, alergia al ácaro, alergia a la caspa del perro, alergia a este tipo de cosas. Mientras que puedes también tener alergias a los alimentos. Esas alergias son unos anticuerpos específicos que es la IgE. Entonces, así como las fuerzas militares tienen diferentes ejércitos, por decirlos así, en este caso en Colombia sería la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, la Policía, el Ejército, ¿sí? Cada una tiene unas funciones diferentes y tiene un tipo de armamentos diferentes con que atacar y tienen unas misiones diferentes. Lo mismo pasa acá, la IgE, que es la alergia mediada por anticuerpos tipo IgE, es diferente a la IgG, que son las intolerancias alimentarias.
y es un ejército totalmente diferente y es un tipo de anticuerpos totalmente diferentes. Las IgG alimentarias son los alimentos que llegaron a tu intestino y que se pasaron por el intestino, se pasaron la barrera, atravesaron y crearon como un efecto de aduana de esto no debería estar acá y una respuesta inmunológica. Cuando funcionan estos genera inflamación. Usualmente todos estos factores tienen algo en común y es que generan un mal funcionamiento que a la larga me va a llevar a que o yo no elimine bien o me inflame, ¿sí? Y cuando está inflamado, el cuerpo no funciona bien. El cuerpo no tiene la capacidad de regenerarse cuando no están funcionando bien las cosas. Si yo estoy metiendo todo el ejército del sistema inmunológico y lo estoy ocupando en encargarse de arreglar las bacterias del intestino o pelear contra las bacterias del intestino que están desajustadas, o si lo estoy poniendo a pelear contra los alimentos que se me están pasando, ¿qué ejército vas a tener que te apoye en lo que se necesita? Por eso es que ahí es que empiezan los niños con una otitis tras otra otitis y pasan de una gripa en otra y dicen, pero ¿cómo? Si no se recupera y acabamos de salir. Pues claro, porque el sistema inmunológico, es decir, todas las defensas del cuerpo, todo el ejército del cuerpo está ocupado en el intestino y entonces no le queda nada con que defenderse contra el resto de las cosas, está ocupado, ¿sí? Y además de eso está generando muchas sustancias de alerta que, que hace que el cuerpo diga, no, yo estoy en la alerta y tengo que responder es a la inflamación, tengo que responder a esta urgencia y no puedo dedicarme a hacer lo que usualmente tengo que hacer. La idea de tratar estos factores es que el cuerpo pueda empezar a funcionar bien y a encargarse de lo que realmente se tiene que encargar y que pueda hacer mejor este tipo de funciones. ¿Listo? Entonces, otro de los factores que aumentan la severidad en los casos de autismo son las fallas en el proceso de oxidación. El proceso de oxidación es algo químico que funciona dentro de la célula, que es para poder cambiar una sustancia por otra y que empiece a funcionar. Entonces, pues es más o menos explicarlo de esa manera y eso genera unos radicales libres y genera una cosa química toda loca, bastante compleja de entender y en definitiva no está funcionando bien y está siendo como que como, como cuando se oxidan las tuberías que está generando daños en las células, es como cuando hay agua donde no debería haber y están generando esa oxidación, algo similar como para que lo comprendan. Otro de los factores que aumentan la severidad o que nos pueden disparar un poco las fallas en el funcionamiento es cosas, medicamentos, fármacos que dañan como tal el metabolismo de la mitocondria. Dentro de esos hay varios estudios científicos relacionados con el acetaminofén o paracetamol. Dependiendo de en qué lugar del mundo estés, lo conoces como acetaminofén o lo conoces como paracetamol. ¿Mm? Pero entonces estos hacen que la mitocondria empiece a funcionar mal. Y es como si nuestra central eléctrica, que además de eso no es solo una central eléctrica, tiene muchísimas funciones, empezara a funcionar mal y a hacer cortocircuito. Entonces, evitar el uso de acetaminofén a menos de que el riesgo sea mucho más, el riesgo de no usarlo, ¿sí? Sea mucho mayor que lo que puede generar un daño en la mitocondria. Llámese riesgo mucho mayor, los niños que suelen convulsionar con fiebre, que tienen crisis febriles, ahí sí, entre una crisis febril y la mitocondria, pues nada, dele el acetaminofén, ¿sí? Después arreglamos la mitocondria. Eso no lo ponemos en duda, ¿sí? Pero entonces, pero quitarse la mala maña que le inducen a uno de, ¿le duele algo? Acetaminofén. Medio tiene 2 graditos de fiebre, está en 37,8 y tome su acetaminofén.
Excepto los niños que tienen riesgo de convulsionar con fiebre, la fiebre activa algunas sustancias en el cuerpo, eso se llama una opsonización, que es que ayuda a activar algunos procesos importantes para poder combatir las infecciones. Entonces, dejarlos un ratico con fiebre no hace daño. Sí genera mucho malestar, pero y no estoy diciendo que no le traten la fiebre en absoluto, pero que no se estresen y no traten de bajarlo como si fuera un demonio y de una, sino que frescos, siempre y cuando se mantenga dentro de un rango que no genere daño y que no sean niños que son susceptibles a las crisis febriles, que son las convulsiones con fiebre, no se tienen que alterar tanto y pueden empezar a tratar con medios físicos y con diferentes cosas homeopáticas, que muchas veces funcionan. El otro factor que se asocia con la severidad del autismo cuando son las fallas en el funcionamiento del sistema inmune. Es decir, cuando se despierta la autoinmunidad, ¿sí? Y está atacando a todo lo que se mueva en el cuerpo, propio o no propio, tu corazón, tu cerebro, todo lo está atacando, tu hígado, lo está atacando el cuerpo, o cuando el sistema inmunológico no está funcionando, ¿sí? Puede ser o muy elevado o muy bajito, pero no está como debe estar. Es como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Así debe ser el sistema inmunológico, debe ser en su justa medida su respuesta. El otro factor que empeora eh, bastante la severidad son los síndromes genéticos. Los síndromes genéticos usualmente son fallas genéticas específicas, o sea, viene un gen y dice que está alterado y usualmente son unas proteínas que tienen unas funciones. Se ven usualmente con los exomas o se ven con paneles de genes específicos de autismo. Mi hijo se ganó la lotería a la inversa. Tiene tres, no uno, no dos, no. Tiene tres síndromes genéticos, esa fue la última noticia. Tres síndromes genéticos que hay que empezar a trabajarle. ¿Qué hacen esos síndromes genéticos que me muestran? Uno es el Rett, el otro es el Angelman y el otro es el CLI, que aún no me puedo aprender ni siquiera el nombre. Así le tengo ganas al síndrome genético. Cada uno tiene una proteína que funciona mal y esa proteína funciona en la fábrica de producción y esa máquina en esa fábrica de producción está dañada y hace un efecto dominó hacia lo que lo necesita para que funcione y hacia atrás lo que acumula porque no lo está manejando. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es cuando le salgan esos síndromes, pues es lo que estoy haciendo yo y cómo lo estoy viendo, ¿no? Busquen qué es lo que hace esa proteína, cuál es la función que hace, qué necesita y miren si pueden arreglar con algún suplemento la función de la proteína o si buscan el plan B, C, D, E que tiene el cuerpo. El cuerpo no hace, no tiene solo una forma de hacer las cosas, tiene muchas formas de hacer la misma cosa, ¿sí? El cuerpo tiene plan A, B, C, D, E. Entonces busquen los planes A, B, C, D del cuerpo y mejórenlo. ¿Qué pasó con mi chiquito cuando me dieron la maravillosa noticia de los tres síndromes? Que es que ni siquiera sé a qué fundación entrar a mirar, porque es que si me meto a la de Red que les digo, y es que el Angelman, y si me meto en la de Angelman me van a decir y que el Red. Entonces, lo que me dijeron es, bueno, pero es que tu chiquito ya no, muchos de esos síntomas los tuvo alguna vez, pero ya no los tiene y tu hijo está progresando. O sea, que lo que estés haciendo, estás haciendo control epigenético, estás buscándole la forma de ambientalmente mejorar, que es un control epigenético. Las personas no nacen con hipertensión arterial, las personas no nacen con diabetes, la van despertando los genes para la hipertensión y para la diabetes
con los estilos de vida que tienen, con los alimentos que tienen, con ese tipo de cosas, y eso se llama la epigenética, que son los cambios que tú haces con el ambiente. Muchas de esas personas, cuando las detectas temprano y no han causado muchos daños y secuelas, pueden cambiar la forma de comer, la forma de hacer ejercicio, el estrés, empezar a meditar, empezar a comer sano, y pueden dejar de ser hipertensos. Eso es apagar el gen. Eso es un control epigenético. Entonces, de alguna manera lo que he ido haciendo con mi chiquito, con Martín, es un control epigenético de esos síndromes, buscando precisamente, yo no estaba buscando arreglar el síndrome, porque es que me acabo de enterar del síndrome, pero yo estaba buscando arreglar todos los factores que estoy diciendo, los que ya dije y los que faltan por decir, y de camino se arreglaron se arreglaron los procesos que afectaban esos genes, que estaban involucrados en esos genes. Por eso yo les digo que es una maraña que está interconectada todo junto, ¿sí? Entonces, cuando tú mejoras uno, la otra empieza a funcionar también mejor. O muchas veces ajustar una cosa tiene efecto sobre muchas otras, ¿sí? Cuando tú ajustas la vitamina D, no es para los huesos. La vitamina D no es solo para los huesos, incluso ya ni siquiera hay personas que opinan, hay científicos que opinan que funcionamos como una hormona. O sea, ¿quién se iba a imaginar que la vitamina D afecta en la producción de los neurotransmisores en el ciclo de metilación? ¿Mm? Entonces, ese tipo de interconexiones como tal son las que hacen que se vean mejorías y muy buenas mejorías y serias mejorías, que no van a ser rápidas y que no van a ser de la noche a la mañana, pero que sí se van a generar. ¿Listo? Los otros factores que afectan o empeoran la severidad del autismo y el compromiso y disminuyen la velocidad con la que vemos mejoría y progreso son las fallas en la función digestiva, en las enzimas que tienen funciones digestivas, que son inadecuadas. ¿Listo? También pueden presentar bajos niveles de colesterol. Van a decir, ah, no, pues buenísimo, sanísimo, wow, qué bien. No me tengo que preocupar por el colesterol alto. No, 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 no. Así no son las cosas. El colesterol no es malo por sí mismo. De hecho, es necesario. Hay muchas hormonas y muchas sustancias que necesita el cuerpo para funcionar, por decirlo así, pero bueno, la mayoría son hormonas que son a base de colesterol, que necesita el colesterol para que funcione, para que se produzca. Entonces, nuevamente volvemos al mismo dicho, ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre, pero bajo colesterol no es una buena noticia, ¿sí? Entonces, ¿qué hay algunos niños, o algunas personas en general, que dentro de las mutaciones que tienen y de las, no mutaciones, sino variantes, son formas diferentes. Así como la piel tiene variantes de color, que está desde el blanco rano platanera como el mío, súper blanco, blanco, hasta ya los diferentes colores, pues pigmentaciones de la piel, son variantes. Que sí, que es una mutación, si yo dijera que es que la mía es la que vale, pero se toma como variantes. Entonces, hay variantes en los genes de la vitamina D que muestran que a algunas personas que toman vitamina D les sirve para bajar el colesterol, pero hay otras personas que toman la misma vitamina D en las mismas características y no les pasa nada con el colesterol. Quedan igualitos, como si nada. Y hay otras personas que tienen una variable diferente que le dan vitamina D y le baja. Unos les baja, otros los suben y otros los mantienen igual. Depende de las variables. Entonces hay que entrar a mirar qué efecto tiene la vitamina D cuando se suplementa en los niños. O pues yo manejo más que todo a niños, pero cuando se suplementa la vitamina D, mirar el efecto del colesterol correspondiente. ¿Listo? Entonces, si tienes un adulto que tiene el colesterol alto,
Pues mírale los niveles de vitamina D. Y si están en un nivel bajito, suplementa la vitamina D y es altamente probable que te baje el colesterol si es de ese tipo de personas que tienen esa configuración, valga la aclaración. Ya habíamos comentado los procesos en la falla de metilación. Usualmente se miran los 30 genes sobre los que se pueden hacer los ajustes, ¿sí? Que eso es con base en los estudios de una doctora que es doctora con doctorado en relaciones, o sea, no solo médica, sino que tiene doctorados relacionados con todo el proceso metabólico y es una experta en el tema y le encuentra cómo mejorar ese funcionamiento de la máquina a punta de minerales y vitaminas. ¿M? Entonces, y pues de hormonas y ese tipo de cosas. Y se puede hacer. Es lo que se conoce como metilación de ADN, porque es un proceso donde tiene unos grupos metilo que cambia, es como unas llavecitas que activan y dan las órdenes para que se produzca lo que se tiene que producir. Esa es la forma como más coloquial de hacerlo entender. ¿Listo? El otro factor de riesgo es el desequilibrio en los ácidos grasos, ¿sí? En las proporciones que debe haber de ácidos grasos en el cuerpo y la correspondiente deficiencia de omega 3. El otro factor para aumentar la severidad de la sintomatología del autismo es la deficiencia de las vitaminas y de los minerales o de las formas metabólicas que necesita específicamente el cuerpo para funcionar. Sí, porque yo me llené de ácido fólico hasta acá antes de embarazarme y me tomé todo el ácido fólico del mundo y mi hijo aún así nació con la lesión de deficiencia de ácido fólico y no, yo no metabolizo el ácido fólico, mi hijo tampoco metaboliza el ácido fólico, el hermanito tampoco y el papá tampoco, así que yo me inundé de ácido fólico para nada y el que me sirve es el folínico como tal. Entonces, no solo es vitaminas y miles de vitaminas, sino la que es, porque incluso si das una que el cuerpo no puede utilizar, pues peor porque bloqueas el proceso. Es el caso de los niños que tú ves la vitamina B12 y tienen la vitamina B12 por las nubes. No es que mi hijita está dándole mucha carne, como dicen algunos médicos. No, no es eso. Es que el cuerpo no la puede usar y como no la usa, la acumula y no está haciendo los procesos que tiene que hacer porque no tiene cómo usar esa forma metabólica de vitamina B12 y necesita una ya masticadita para funcionar. Entonces no es dar por dar, porque si no sabes cuál absorbe y cuál no, cuál le sirve y cuál no, puedes estar bloqueando en vez de mejorar. Por eso es importante saber qué haces, cómo lo haces y en qué medida lo haces, ¿sí? Por eso es importante tener a la mano a alguien que te asesore y te diga cómo hacer las cosas y te lo explique bien, pero no en general, sino que mire específicamente tu hijo, porque si tiene mal muchas de estas cosas, con que tú muevas algo puedes empeorar otra cosa, ¿sí? Y tienes que saber cómo lo vas a hacer y por qué parte vas a empezar. Porque mi hijo de estos, bueno, se salva de una. Mi hijo de todos estos que les he dicho, se salva de las alergias por IgE. No tiene alergias alimentarias. Bueno, por fin. Una, una. Se salvó de una. Qué cosa. Porque hasta el colesterol lo tiene bajito. Ay, pero bueno, o sea, qué escuela la que es mi hijo, de verdad, es severo maestro, pero pues Dios, no así, pero bueno, no sé si dije la intoxicación por metales pesados, creo que me la salté, pero sí, la intoxicación por metales pesados también, porque los metales bloquean el funcionamiento de partes.
eso es lo que llaman la toxicidad, los daños que generan porque bloquean el funcionamiento de unas máquinas, por decirlo así. También puede ser por una falla adrenal, es decir, que la glándula suprarrenal ya esté exhausta, agotada y ya no dé más, y ya no tenga con qué responder y hacer las cosas. Esa también la tiene Martín. Micotoxinas en sangre, ese es otro que puede empeorar la severidad de un autismo. Y la radiación electromagnética. Mm, la buena noticia es que todas y cada una de estas se puede intervenir. O sea, sí, uno se alcanza a dar contra las paredes, a llorar, a decir, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible? No es justo, porque yo, porque mi hijo. Pero lo importante es que todas y cada una de estas la puedes modular. Todas y cada una de estas la puedes ajustar. Todas y cada una de estas puedes hacer que de alguna manera vayan mejorando de alguna u otra forma, o por lo menos tenerla clara, ¿sí? ¿De qué es? ¿De qué le he tratado a mi hijo? Todas. Bueno, excepto las alergias alimentarias porque no las tenía. La intoxicación por metales pesados no se trata usando un químico que jale los metales. ¿Sí? Se utiliza logrando que el cuerpo solito empiece a sacarlo de una manera suave, ¿sí? Porque si no el efecto que puedes hacer es mayor. De pronto lo que menos grandes he podido tratar son como los tóxicos ambientales, porque me toca vivir en esta ciudad recontaminada, ¿sí? Como decía un médico homeópata experto en Medellín que sabe mucho, no, ya con vivir en Medellín yo asumo que ya tiene metales pesados elevados por el ambiente, solo por el ambiente. Entonces lo mismo aplicará para Bogotá. Y la radiación electromagnética, porque si no, no podría estar haciendo este en vivo. Entonces estoy de alguna forma eh, ligada a tener routers por todas partes y tener internet. ¿No? Entonces, pero el resto de alguna manera, de manera directa o indirecta, se ha ido tratando. Las fallas en el funcionamiento del sistema inmune la tuvo Martín. Martín alcanzó a tener anticuerpos ANAS positivos, que es autoinmunidad, ¿sí? Porque cuando el intestino está muy mal, como decimos acá en Colombia, en la inmunda, es decir, realmente mal, empieza a haber una inflamación y esa inflamación se generaliza y el sistema inmunológico, bueno, y porque además de eso había tenido una sobreestimulación exógena del sistema inmunológico, entonces se enloqueció y atacó su propio cuerpo, y sobre todo el pobre cerebro y otras cositas más. Pero entonces cuando regulé el intestino, alcancé a bajar la autoinmunidad un poco. Entonces hasta eso se puede tratar. O sea, tú te imaginas que cuando tratas la disbiosis de tu hijo le estás disminuyendo la posibilidad de autoinmunidad. Yo creo que no, ¿verdad? No llegan a calcular y a hilar tan fino. Entonces, el punto es que hay que aprender a hilar fino y aprender a mirar que, ojo, que lo que yo muevo no solo muevo acá, sino que lo muevo en muchas partes. Y no es solo, ojo, mueve lo malo, sino porque, qué bien, lo que hagas a bien también va a estar funcionando, ¿sí? Entonces, mira que cuando tú atacas una cosa, y controlas algo, puedes estar regulando muchas otras cosas de coletazo. Les pega el coletazo a los otros procesos y los puedes estar mejorando. Entonces, a lo que yo voy es ánimo. Aquí lo que hay que entrar es a mirar todos estos factores. Dios. Y a empezar a ajustar uno a uno, que no es fácil.
que tampoco es rápido, que se necesita mucha perseverancia y que además de eso se van a desorganizar algunas veces como están tan entrelazados y enmarañados, uno toca aquí y empieza a vibrar la onda, como la telaraña cuando se le para un mosquito, que le vibra toda la telaraña. Lo mismo pasa acá, vibra toda y se empiezan a ver cuáles son los puntos débiles de esa telaraña. Ujú. Entonces, ¿qué preguntas tiene? ¿Hay alguna pregunta? Buenas noches para todos, para los que nos acompañan desde Brasil y desde muy lejos en Colombia, pero en un paraíso. ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Estos temas hay que entrar a mirarlos uno a uno, ¿sí? No es hacer un brochazo así nomás. Pero la idea es empezar a tratar cada uno de estos temas en específico y empezar a mirar cuál es la forma más suave, más amable y que menos daño pueda llegar a hacer. ¿Listo? Todo súper claro, Doc, genial cómo lo explica, gracias, tan linda, muchas gracias por ese comentario tan lindo. Eres una luchadora, Doc, y sacarás a Martín adelante. Muchas gracias. Y espero que no solo a Martín, o sea, si he pasado por esto y Martín también debe tener la misión de arreglar a los demás niños, porque, porque ¿qué más justifica que su pobre almita tenga que pasar por todo esto? Entonces espero que a los de cada una de ustedes también logremos algo, algo de mejoría. Esto no es algo milagroso, no es una cura instantánea, es de a poquitos y de ir ajustando lo que se va desajustando. Mm, Hoy me entregaron el examen de IgE y salió mayor a 3000. ¿Cómo debería empezar a trabajar? Lo primero que tienes que hacer empezar a trabajar es IgE, es específico. Es como si tú me dijeras, no, es que tengo una alergia tenaz. Y yo te digo, ¿una alergia tenaz a qué? O sea, ¿qué sabes tú que tienes que quitar si solo me dices que tengo una alergia tenaz? Entonces, un IgE en 3000 es como si me dijeras, no, tengo una alergia tenaz. Entonces, lo primero que tienes que hacer es empezar a buscar contra qué es la alergia. ¿Es el pasto? ¿Es el huevo? ¿Es la clara de huevo? ¿Es la yema del huevo? ¿Es la caseína? No, no es la caseína, es otra proteína de la leche. Es tal alimento, es el moho, porque los hongos también generan IgE, o no, el polen, son los ácaros, son. Entonces tienes que pedir un estudio de IgE, no IgG, sino IgE, para que miren a qué le está marcando esa, qué es lo que nos está elevando la IgE. Entonces tienes que pedir un estudio en específico donde te digan a qué es alérgico para saber qué es lo que tienes que trabajar. Porque decir, soy alérgico, pero ¿a qué? ¿Listo? Entonces tienes que empezar a mirar a qué para ver qué es lo que trabajas, ¿sí? Para eso seguramente es altamente probable la mayoría de los niños y pues la mayoría son alérgicos a los ácaros. Entonces, si tienes un niño así de alérgico, no barras en tu casa. Por favor, no se barre, se aspira. Así el piso sea de cerámica, te van a decir, esta vieja loca que hace aspirando este piso. Sí, aspira, porque cuando tú barres pasa poco como en las caricaturas que pasan el trapito del polvo y sube una nube así y vuelve y cae la nube. Pues algo similar pasa, ¿sí? Entonces, si vas a limpiar el polvo, no lo hagas con un trapo seco, hazlo con un trapo mojado para que no levante la nube y vuelva y caiga. Y no barras, aspiras, porque cuando barres haces así y puf, 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 levantas la nube de lo que estás barriendo. ¿Mm? Y
y es cuando peor se pone el niño. Lo otro es que tienes que aspirar los colchones. Tienes que aspirar las almohadas, tienes que aspirar debajo de las camas y periódicamente tienes que planchar y aspirar. Sí, qué loca. Esa doctora se chifló. Sí, tienes que planchar para matar los bichos planchas los colchones, las sábanas, las colchones, planchas las cobijas y las aspiras, porque si no las aspiras, matas el bicho y dejas el cadáver, dejas el bicho muerto ahí y el sistema inmunológico reacciona vivo o muerto, no le importa, reacciona. Entonces tienes que aprender esas cosas para bajar las reacciones, sobre todo para los ácaros y demás. Ujú. Ese es uno de los muchos consejos que hay que dar de cómo tratar las alergias, pero sí se logran bajar. Y esas alergias y esa reacción hiperalérgica es un intestino permeable y es una disbiosis monumental. Entonces, si te sale una IG en 3000, no solo tienes que estar pensando en el polen, en la alergia, en el huevo, en el polvo, tienes que estar pensando, ¿y la disbiosis en el intestino? ¿Sí? Que es lo que más le está alterando el sistema inmunológico. Entonces, por eso te digo que cuando uno mira una cosa acá, no se imagina lo interconectado que está con otra cosa. ¿Listo? Gracias, Natalia, por la admiración. Por aquí me dicen toda mi admiración. Catherine dice, con respecto al examen que le hizo a Martín, donde le salieron los tres genes que mencionó, ¿eso se mira en exoma completo individual y cribado del CNS? A mi hijo se lo hicieron y se demoró 2 meses. Mira, a Martín le hicieron dos estudios diferentes. Uno que es el exoma que da el Sistema de Salud de Colombia, que aquí se llama EPS, y que mira unas partes específicas. ¿Mm? Y también se le hizo un panel fuera de Colombia que es complementario y que mira el resto de las cosas y que mira específicamente genes de síndromes, genes que se han encontrado que están presentes y que causan síndromes con sintomatología de autismo. ¿Sí me hice entender? Paneles para autismo. Y mostraron otros dos. ¿Mm? Entonces yo ya le había hecho el duelo al que mostró el exoma y cuando fui a mostrar mi duelo, a decir, ay no, vengo porque este salió así, me dijo, pero si me llegó el de Estados Unidos y tiene otros dos, y yo, ay, no puede ser. ¿Cómo en serio? ¿Quién tiene 3 síndromes autistas en un solo niño? Yo. Entonces, salió por aparte, sí, pero no se hace aquí. Dentro de Colombia no está esa tecnología. Yo que por Zapa me puse a buscar lo que no se me había perdido y el que busca encuentra. Pero bueno, encontré soluciones, o sea, afortunadamente el RET tiene que ver con una proteína que es metilación y yo el tema de metilación estoy sumergida en el tema de metilación, entonces dije, bueno, metilación, sí, tengo como por dónde irme, ok. Y la otra proteína también miraba un proceso específicamente con unas neuronas, entonces dije, bueno, vamos a buscar qué otras proteínas están metidas en este proceso y quién más tiene que ver con eso. Pero pues ahora sí tengo con qué entretenerme buscándole el quiebre a eso. Así que no, Catherine, no es ese. El síndrome de Prader-Willi, asumo que es Prader-Willi. Bueno, Prader-Willi es, es Prader-Willi o Prader-William, porque yo he escuchado Prader-Willi. Ah, también está relacionado con el autismo. ¿Es una pregunta o es una afirmación, Jessica? Eh,
¿Afirmación o pregunta? Pregunta. mm, Tendría que mirarte específicamente si sí y la. Es que yo me acuerdo de haber visto en clase de Prader-Willi que en hombres se ve de manera diferente en mujeres, pese a que es el mismo gen, pero que es una patica diferente. Pero creería que sí. Dame 2 segundos, eso se soluciona en 2 segundos. No me voy a quedar con la duda, pero tengo la duda si sí o no. Me acuerdo de muchas cosas del Prader-Willi, pero, pero voy a mirar si tiene efectos de autismo. Apetito excesivo, baja estatura y discapacidad intelectual, pero no necesariamente es síntomas de autismo, ¿sí? Entonces, retrasos en el desarrollo, comen mucho y genera obesidad y unos rasgos específicos en la cara, ¿sí? Pero no hablan de autismo como tal. Hablan de retraso en el neurodesarrollo, ¿sí? Y, pero no específicamente como autismo como tal, sino que mucha gente coge lo que es un retraso en el neurodesarrollo y dice, retraso en el neurodesarrollo para la bolsa de autismo, y allá cae, ¿sí? Entonces, no, no necesariamente es eso, es una alteración en el cromosoma 15. Pero técnicamente no, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o afirmación o comentario, niñas? No, no más por hoy. Bueno, entonces, sin más, ya saben, con mucho gusto se pueden unir al grupo. Yo tengo un grupo que se llama Doctora, ¿cómo es que es? De la doctora María Luisa Tenorio con cariño, ¿sí? Ya que soy consciente que mis habilidades sociales no son las mejores. Entonces, de una vez les digo, va con cariño. Sí, entonces el grupo se llama de la doctora María Luisa Tenorio con cariño. Pueden pedir como tal unirse al grupo. También ya atiendo mamitas para los que después vayan a ver este video en YouTube. También atiendo pacientes como tal, me pueden escribir al WhatsApp. El mío personal, no sé si puedo dar los datos en YouTube, pero el mío personal es con el indicativo de 57 313 272 5974. Y está también en el que se dan las agendas de las citas médicas, pero ese no me lo sé. Lo escribiré acá abajo. ¿Listo? Mm, no, esperen, lo tengo acá a la mano en algún lugar. Lo dejo de una vez acá para los que están fuera y después no pueden verlo. Y este no es el teléfono, entonces busquémoslo por acá en 2 segundos. Em, 2 segundos que por acá lo tengo. Y el teléfono para la asignación de citas es... no, ay, Dios. ¿Por qué no me lo aprendo? Porque yo no llamo a pedirme las citas. No, no lo tengo a la mano. Deja así. No hay ningún problema. En el mío, en el personal, pueden inscribirse con el chat de donde estoy yo y estamos muchas mamitas. Somos varias mamitas que la característica principal es que nos apoyamos entre nosotros, ¿sí? Somos un apoyo emocional, somos un apoyo, además de eso, para tratar de buscar opciones para mejorar la calidad de vida de nuestros niños. ¿Listo? Entonces, por ahí pueden ubicarme para los que necesiten ubicarme. Entonces quedamos así, nos seguimos hablando por el chat del grupo y que tengan una buena noche y estaremos programando. Bueno, y me escriben con cuál quieren empezar. ¿Con cuál de esos
poquitos factores que empeoran la severidad del autismo quieren empezar para mirarlos, aunque sí se hará una especial de Exoma. Estoy viendo a ver si logro contactar a los que manejan claramente las muestras de los exomas y expliquen qué es y cómo esos genes que salen ahí se pueden apagar, ¿sí? No son una sentencia de muerte. Y nuestros hijos son más que una proteína mutada que no funciona, ¿sí? Así que siempre ténganlo en cuenta. Para los que tienen síndromes, bueno, a menos de que sean cromosomas completos, pero los que les salen un- una proteína como tal afectada, es solo una proteína de las miles que hay en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, así quedamos y que pasen una buena noche y un abrazo para todos mm, en Brasil, en Argentina y las mamitas de Colombia. Que pasen buena noche.